Señor Jesús, en esta tarde, noche nos ponemos en tus manos, aclamamos la presencia de tu Espíritu Santo, que se derrame sobre cada uno de nosotros, sobre este lugar, estas plataformas que estamos utilizando, para que todo sea para el bien de tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, me gustaría saludarlos, no sé si pudieran encender sus cámaras para poder verlos y saludarlos. Por allí está Rosa, Magda, Zulema, está Lorena, Flor, Alejandra, Sofía, y bueno, hay otros que no me aparece su nombre, pero este, ¿cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios, con muchas turbulencias en el camino, pero Claro, sé que usted no nos ha dejado y nos ha pedido por nosotros y sigo pidiendo que mucha oración por mí para que nada me impida seguir el camino de Dios. Yo muy quiero saber más, porque en la verdad no sé nada, pero quiero saber de Dios. Y excelente. muchas gracias, Emi, por su tiempo. Que Dios me lo siga bendiciendo. Gracias, gracias a ustedes también por la disponibilidad. Recordemos que desde luego es la invitación que Dios nos hace a estar aquí escuchando, conociendo de su palabra, conociendo de nuestra fe que profesamos y desde luego porque Él quiere que lo conozcamos y le sirvamos desde nuestra familia, desde nuestra comunidad parroquial, desde nuestros trabajos, podamos dar testimonio de Él. Entonces, pues es una gran invitación que Él nos hace. ¿Alguien más? Yo también quiero seguir aprendiendo más porque me interesa mucho y quiero, pues, ojalá el Señor me dé más sabiduría y más inteligencia para aprender la palabra de Dios. Excelente, excelente. Lo importante es tener la disponibilidad que la tienen ustedes, la actitud de querer aprender, conocer. Eso es algo muy fundamental. Entonces, pues han dado un gran paso y pues sin duda alguna Dios nos está poniendo los medios para continuar con este maravilloso proyecto. Amén. Pues bueno, mis hermanos, por ahí a lo mejor algunos no tienen la posibilidad por la cuestión del trabajo o que van en carretera, pero desde luego pues, sabemos que están atentos al audio que están tomando de estas clases. Bien, la materia que vamos a compartir o que voy a compartir con ustedes es introducción a la Biblia. Ya lo hemos estado viendo anteriormente, pero en base también a que me gustaría reafirmar algunas cosas que hayan quedado por allí, esas lagunas, pues ahora me gustaría volver a retomar para que ustedes estén en contexto, de manera general voy a retomarlo y ustedes puedan ir en contexto de esta materia. Sí, por allí la mayoría, gracias a Dios, me enviaron sus tareas, las he estado revisando, la verdad que estoy impresionado porque está allí el empeño que ustedes han puesto y eso se valora mucho. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es en base a la importancia de la Biblia para nuestra vida. Es un tema que ya habíamos tocado, pero como les decía, quiero volverlo a retomar, ¿sí? La importancia de la Biblia para nuestra vida. Y sin duda alguna, mis hermanos, ya lo escuchábamos de boca de San Jerónimo en sus palabras, que lo dice, el desconocimiento de las escrituras, ¿sí? Es desconocimiento de quién? De Cristo. De Por lo Cristo. tanto, nosotros debemos de tener esa cercanía con la Sagrada Escritura, Escrituras. con la Sagrada Escritura, porque hoy en día
Muchas veces nosotros asistimos a nuestras preparaciones en parroquia, en retiro, a nuestras catequesis y se nos olvida llevar la Sagrada Escritura. Y algo práctico que hacemos es sacar el teléfono. Entonces, no olvidemos ni perdamos este contacto con la Sagrada Escritura. Por lo tanto, dice San Jerónimo, el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento ¿de quién? De Cristo. Y bien, algo importante que nos dice la exhortación Ecclesia en América es la exhortación apostólica escrita principalmente por el Papa San Juan Pablo II, publicada el 22 de enero del 1999. Nos dice esta exhortación que desde luego da este seguimiento a la Asamblea Especial para América en base al Sínodo de los Obispos, pues que estos se reúnen, sí, en la Ciudad del Vaticano el 16 de noviembre al 12 de noviembre en el año 1997. Imagínense, desde el 1997 se está viendo esta importancia de retomar la formación a las Sagradas Escrituras y desde los inicios de la Iglesia. Y bien, se dirige a la Iglesia en el continente americano de la siguiente manera. En el número 12 nos va a explicar para qué la búsqueda de Cristo presente en su iglesia no se reduzca a algo meramente abstracto, ¿sí? Es necesario pues mostrar los lugares y momentos concretos a los que dentro de la iglesia es posible encontrarlo. En primer lugar está la Sagrada Escritura, que es leída a la luz de la tradición de la Iglesia, de los padres y del magisterio, profundizada en la meditación y en la oración. Esto es algo muy fundamental. Por lo tanto, también nos dice, se ha recomendado fomentar este conocimiento de los evangelios que ya nuestro hermano Fernando, el maestro Fernando nos ha estado hablando de los evangelios sinópticos, así que vamos a ir muy de la mano en base a estas materias. Entonces, el conocimiento de los evangelios en los que se debe de proclamar con la palabra, con esas palabras fácilmente accesibles, ¿a quién? A todos, ¿sí? El modo como Jesús vivió entre los hombres, eso es muy, muy interesante. La lectura de estos textos sagrados, cuando se escucha con la misma atención con que las multitudes de ese tiempo escuchaban a Jesús en la ladera del monte de las Bienaventuranzas, por ejemplo, o en la orilla del lago de Tiberíades, mientras predicaba Jesús allí desde la barca, pues esto produce verdaderamente esos frutos de qué? De conversión del corazón. ¿Sí? Cuando nosotros nos dejamos tocar por la palabra de Dios, ¿sí? Permitimos escucharla, hacerla nuestra, lo que hacen las vacas romear, ¿sí? También nosotros tenemos que romear para poder hacerla nuestra, ¿sí? Y bien, la escritura y la Eucaristía como lugares de encuentro con Cristo están sugeridas en el relato de la aparición del resucitado. ¿A quiénes? A los dos discípulos de Maús. ¿Sí? Además, el texto del Evangelio sobre el juicio final que vamos a encontrar en Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46, en el que se afirma que seremos juzgados sobre el amor a los necesitados, ¿sí? En quienes misteriosamente está presente ¿quién? Jesús. Esto indica que no se debe descuidar, perdón, un tercer lugar de encuentro con Cristo. Es decir, las personas, especialmente los pobres, con los que Cristo se identificó, ¿sí? Es allí donde Cristo tiene ese acercamiento. Y no únicamente pobres en la cuestión económica, sino aquellos pobres de espíritu, aquellos pobres que están arraigados en el pecado, en la enfermedad. Entonces, es allí donde nosotros también estamos invitados a tener esa cercanía.
La Sacrosanto Concilium, recordemos que nos dice en base a la Sagrada Escritura, eh, a la Sagrada Liturgia, perdón, ¿sí? Que es una de las cuatro constituciones conciliares emanadas del Concilio Vaticano II, tenerlo presente. En el numeral 7 nos dice, para realizar una obra, ¿sí? Tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia. Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Para aquellos quienes prestan el servicio, en la cuestión litúrgica, tener esto en mente. Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, ¿sí? Sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por misterio de los sacerdotes, él mismo que entonces se ofreció en donde, en la cruz, ¿sí? Sea sobre todo bajo las especies eucarísticas, ¿cuáles son? El pan y el vino. ¿Sí? Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en la palabra, pues cuando se lee en la iglesia, la Sagrada Escritura, es Él quien la habla. Entonces, esto es muy importante, por ello, de nosotros prepararnos para poder tener ese acercamiento con la palabra, tener ese acercamiento con Cristo, empaparnos y dar esa gran respuesta, ¿sí? De mismo Cristo hacia la comunidad. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta los salmos, el mismo que prometió, ¿sí? ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La Dei Verbum, mis hermanos, nos dice, es una de las, desde luego tener en cuenta que es una de las cuatro constituciones, ¿sí? Dogmáticas del Concilio Vaticano II, ¿sí? Según el mismo documento, se expone la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre la transmisión, para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo espere y esperando tenga el resultado de amar, del amor. De entre los documentos emanados del Concilio Vaticano II, la constitución llamada Dei Verbum es una de las que gozan de mayor rango normativo en la Iglesia Católica, ¿sí? La expresión latina Dei Verbum significa palabra de Dios. Bien, en el numeral 21 se nos dice también que la Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura, ¿sí? Al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan, ¿sí? El pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considerará juntamente con la Sagrada Tradición como la regla suprema de su fe, puesto que inspirados por Dios, ¿sí? Y escritas de una vez para siempre, ¿qué hacen estas? Bueno, pues comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo, ¿sí? En quienes, ¿sí? Del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Y cuando tú estás predicando, cuando tú estás proclamando la palabra de Dios, es Dios quien hace resonar su voz, la voz del Espíritu Santo, en estas palabras que estás anunciando. Bien, es necesario, por consiguiente,
que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura. No podemos decir que somos evangelizadores, que somos anunciadores de la palabra cuando no hemos tenido una formación, cuando no hemos tenido un estudio de la palabra, cuando no estamos en comunión con la iglesia, cuando no estamos en obediencia con nuestros párrocos, con nuestros obispos, con la doctrina de la iglesia. Por lo tanto, debemos de caminar en comunión, ¿sí? Y bien, ¿por qué leer y estudiar la Biblia? Principalmente es un libro autorizado, importante e interesante. Es un libro sagrado, ¿sí? Libro más antiguo, escrito durante muchos siglos. Es el mejor medio para escuchar a Dios, ¿sí? Esa carta amorosa de Dios, ese diario divino de salvación, ese álbum hasta de una cuestión fotográfica de este encuentro entre Dios y el hombre. También recordemos que es un camino más seguro para conocer nuestro destino actual y futuro. Mejor forma también de conocer al Maestro. Ahora, ¿cuáles son esas características de la palabra de Dios? Las características que podemos encontrar en la Sagrada Escritura en base a la palabra de Dios, sí, puede ser poderosa, que lo vamos a encontrar en Jeremías capítulo 23, versículo 29, puede ser viva, sí, la palabra es viva, lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11 y en Hebreos capítulo 4, versículo 12. También la palabra de Dios es maestra porque nos instruye, ¿sí? Lo vamos a encontrar en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Es alimento, nos alimenta, nos nutre, ¿sí? Nos da vida. Lo vamos a encontrar en Jeremías capítulo 15, versículo 16, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. También recordemos que la palabra es luz porque nos ilumina el camino hacia donde vamos a conducirnos. Lo vamos a encontrar en el Salmo 119, 105. Desde luego también la palabra de Dios, la Sagrada Escritura es eficaz, ¿sí? Lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 3, Éxodo capítulo 3, versículo 7 siguiente. También la palabra de Dios ha de ser proclamada, anunciada, salvadora, verdadera, útil, sanadora, ¿sí? Y por lo tanto también es vida eterna, como nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39 al 40. Y bien, mis hermanos, en base a las actitudes necesarias ante la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos estas tres actitudes, principalmente la actitud de escuchar, de ser atentos a esta palabra, poder escucharla. La siguiente actitud es de predicar lo escuchado. Recordemos que aquel discípulo que quiere estar con el maestro primero escucha, aprende del maestro. Después se deja guiar y se deja ser enviado. Una vez que es enviado, éste cumple con su misión. Por lo tanto, está dentro de la segunda actitud, de practicar lo escuchado. La actitud de anuncio gozoso. Una vez que que ya has escuchado, has obedecido, ahora estás listo, lista para agir y emprender esa misión. Lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 1, versículo 16. Y bien, la revelación divina y su transmisión. Aquí vamos a retomar mucho de lo que escucharon en la clase anterior en base también al documento este que ya habíamos estudiado la vez pasada, la Dei Verbum, que la mayoría, les digo, me enviaron sus tareas.
Y bien, en la revelación divina y su transmisión, recordemos que el hombre de hoy a la búsqueda de Dios. El hombre de hoy a la búsqueda de Dios. El hombre de hoy busca a Dios, tiene sed de Dios. Al anuncio del tercer milenio, estamos viendo un retomo de lo religioso, ¿sí? Las mismas sectas protestantes, la nueva era, la atracción por la astrología, los horóscopos, espiritismo, todo este tipo de cosas son un signo, ¿sí? Son un signo de ello, un signo de que cuántas personas están sedientas de Dios. ¿Cuántas personas quieren ir en búsqueda de ese Dios, pero tristemente a veces lo buscamos en esas falsas herramientas o instrucciones que se nos dan? Y bien, el hombre no puede vivir sin Dios, ¿sí? Recordemos que es creado por Dios y al morir es para regresar a Dios. Entonces, el hombre no puede vivir sin Dios. El peligro es que o encuentra al Dios verdadero, lo que decíamos, o se inventa un espantapájaros y lo adora como su Dios. Es decir, se crea falsos dioses, ¿sí? Se crea falsos dioses. Y bien, ¿qué es la revelación divina? Vivimos entre acontecimientos, los hoy personales, familiares, nacionales y mundiales. Los hay también religiosos, políticos, culturales, económicos, deportivos y sociales. Los acontecimientos van formando, mis hermanos, nuestra historia de salvación, la historia de los individuos, de las familias, de un país, de un continente, de la humanidad, de toda la humanidad entera. A lo largo de la existencia humana hay un acontecimiento distinto de todos los demás, ¿sí? Inefable acontecimiento religioso de suma importancia para miembros de la gran familia humana. Dicho acontecimiento, pues este corresponde a la revelación sobrenatural. A esta revelación sobrenatural y directa que desde luego Dios hace, ¿sí? Dios hace de sí mismo. ¿Para quiénes? Para con los hombres, es decir, para con todos nosotros. Esto que Dios hace de sí mismo para con nosotros. Bien, y aquí la pregunta que nos podemos hacer, ¿puede el hombre conocer a Dios? Y obviamente, claro, el hombre puede conocer a Dios, el hombre puede estar cerca de Dios, lo que Dios mismo le ha manifestado, lo que Dios mismo nos ha venido anunciando a través de los profetas, lo que Dios mismo ha querido darse a conocer por medio de su Hijo. Por lo tanto, quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestarse, ¿sí? Manifestar el misterio de su voluntad, como nos lo va a mencionar la Dei Verbum en el número 2. Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Y bien, esta es la distinción entre el cristiano y las demás religiones. En las otras religiones, tener en cuenta que es el hombre el que busca a Dios. En el cristianismo es Dios quien sale al encuentro del hombre. Movido de amor, Dios invisible, pues quita de sí el velo que lo esconde, viene al encuentro del hombre, se da a conocer tal cual es. Dios se muestra tal cual es. Habla con ellos como amigos y trata con ellos para invitarlos a recibirlos en su compañía. Y aquí es lo importante en la cuestión de nosotros. Hoy el Señor, sí, ha salido a nuestro encuentro. Es Él quien nos ha invitado. ¿Para qué? Para estar en nuestra compañía y nosotros gozar de su compañía. Entonces el conocimiento del Dios verdadero no depende del ingenio del hombre,
sino de que el hombre se deje iluminar, se deje guiar, ¿sí? Se deje encontrar por su creador, se deje encontrar por su Dios. Y una vez que se deja encontrar, ¿sí? Abrir su corazón para que Dios lo enamore. Es allí, mis hermanos, donde a esto se le llama revelación, revelar. Significa quitar ese velo, eso que nos impide conocer qué es, mirar, ¿sí? Quitar ese velo. Dios se ha ido quitando el velo para que el hombre lo descubra, lo conozca y lo ame y le siga. Lo descubra, lo conozca, le ame y lo siga. ¿Sí? Y bien, la revelación es esta manifestación amorosa que Dios hace de sí mismo y de su misterio en orden, desde luego, ¿a qué? A nuestra salvación. Recordemos que Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Ser dóciles a su voluntad, ser dóciles. Y bien, ¿qué es lo que Dios nos revela? Esta pregunta puede surgir, mis hermanos, en cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que Dios nos revela? Y es esta parte donde vamos a hablar del objeto de la revelación divina. ¿Quién es el objeto de la revelación divina? Dios mismo. Dios mismo que manifiesta su amor ¿en quién? En Jesucristo. Quiso Dios con su bondad y sabiduría, pues revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres. Habla a los hombres como amigos y trata con ellos para invitarlos a recibirlos en su compañía. Hoy el Señor, ¿sí? En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla contigo. Está hablando contigo para darse a conocer a ti, ¿sí? Para que lo puedas descubrir y una vez que lo has descubierto, Él te hace esta invitación para formarte en la fe, ¿sí? La conciencia es que entonces no me acerco a la Biblia, a la Sagrada Escritura, para aprender verdades, sino para tener un encuentro personal y amoroso con Cristo. Entonces, cuando yo miro o tengo en mente este sentido en la cuestión de la Sagrada Escritura, que es para tener un encuentro personal y amoroso con Cristo, ¿sí? Ahora, ¿por qué medio se revela Dios? ¿Por qué medio se revela Dios? Dios se sirve de muchas maneras, en forma ordinaria, de tres mediaciones para hablarnos. Algo en estas tres mediaciones muy importantes, principalmente recordemos que se revela a través de la creación, ¿sí? La creación es un libro abierto que nos habla de Dios. Cuando los ojos mortales no se cierran, ¿sí? Reflexionando, comprenden el lenguaje de la naturaleza. ¿Cómo qué? Como criaturas que habla del Creador. Todo lo que Dios obra fuera de sí mismo, lo manifiesta a Él mismo. Es decir, todo lo creado es una especie, mis hermanos, del lenguaje que nos habla de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. Nos dice el Salmo 19, sí, versículo 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. Imagínense, un día al siguiente le pasa el mensaje y una noche a la otra se lo murmura sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su pregón. Es decir, a toda la tierra llega la salvación y hasta los límites del orbe su lenguaje. La salvación es para todos. Salmo 19, versículo 3 al 4.
San Pablo nos ofrece un texto maravilloso en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 25, ¿sí? Donde yo los invito que esta cita bíblica la puedan ustedes anotar y en casa con tiempo la puedan meditar. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 25. Y bien, la creación no se estira desde luego hacia Dios, por eso la gente del campo que está más en contacto con la naturaleza es más religiosa que la gente que vive en la ciudad, ¿sí? Lo decíamos la vez pasada, las personas del campo gozan de este privilegio de poder contemplar la naturaleza, de poderse comunicar con Dios a través del silencio, de contemplar la belleza de la naturaleza. En cambio, las personas que viven en ciudad, pues estamos siempre en el bullicio, estamos siempre caminando a prisa en el trabajo, las actividades, etcétera, y no nos damos este espacio para encontrarnos con Dios, para poder contemplar lo que Él nos ha dado a nuestro alrededor. El siguiente punto, que eso nos ayuda también, como una de la segunda mediación, ¿sí? Es la historia. El Dios de la revelación bíblica es un Dios que actúa, no un Dios que se queda estático, es un Dios en movimiento, ¿sí? Dios se revela Dios se revela actuando, ¿sí? Como lo vamos a encontrar Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Sí? Dios se revela actuando. Nos dice además la Dei Verbum en el número 2. Esta economía de la revelación, mis hermanos, se lleva a cabo por medio de hechos y palabras. A través de los hechos y palabras íntimamente relacionados, de manera que estas obras realizadas por Dios en la historia de la salvación, pues, ¿qué van a hacer? Pues esclarecen y fundamentan la doctrina y la realidad significativa, ¿sí? De la palabra. Y las palabras esclarecen la obra e interpelan este misterio contenido en dichas obras. Por lo tanto, ¿sí? Esta segunda mediación es a través de los hechos y palabras. Dios habla en la historia a través de la historia. Dios acomoda los acontecimientos, ya sean nacionales, familiares o personales, para que tengan un sentido, ¿sí? Dios se encarga de acomodar todo. Y por eso es importante saber interpelar los signos de los tiempos en los cuales Dios nos comunica su mensaje. Ya escuchamos también que se nos dice que el pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir en los acontecimientos exigencias y deseos de los cuales, sí, participa juntamente con sus contemporáneos los signos verdaderos de quién, de la presencia de los planes de Dios. Entonces ahí está, mis hermanos, también este dato importante y que a través de la revelación puede situarse en el tiempo y en el espacio. Nombres de personas, lugares, acontecimientos y hechos perfectamente comprobables, desde luego llena la Sagrada Escritura. Muchos datos que encontramos en la Escritura, pues pueden confirmar, pueden reafirmar cualquier historia universal no confesional. Y bien, la revelación tiene como objeto no verdades abstractas, sino hechos concretos. Y la revelación engendra, desde luego, esta credibilidad a través de quién? De algunos acontecimientos. ¿Sí? Bueno, la siguiente mediación es por la palabra. Dios nos habla por su Hijo, el Verbo hecho carne. Ya escuchábamos en el Evangelio de
de Juan, quien inicia con el principio, con la cuestión del Génesis, la creación, y nos dice, en el principio ya existía la palabra, ¿sí? Por lo tanto, el verbo hecho carne, Dios nos habla por su verbo, palabra hecho lenguaje. ¿Puede Dios tener un lenguaje en común con los hombres? Dios se comunica con el hombre por medio del mismo hombre. Ojo, lo que decía hace rato nuestro hermano en las clases, ¿sí? La Sagrada Escritura, muchos creen que, pues, fue un libro que cayó y bueno, y ya está aquí. Pues no. Entonces, todo fue iluminado por obra y gracia del Espíritu Santo a hombres de fe, ¿sí? Entonces, Dios se comunica con el hombre por medio del mismo hombre, asumiendo su lenguaje en el misterio de esta inspiración divina. ¿En quién? En la de la Sagrada Escritura, ¿sí? No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Abro Cedo los micrófonos para quienes tengan alguna duda puedan preguntar. Adelante. Yo solo le iba a preguntar, no le entendí bien de Juan. ¿Me puede decir el versículo? De Juan, Ujú, el el Evangelio último. de Juan. Sí, el último. Evangelio de Juan, usted se va al Evangelio y en el principio, en el primer capítulo, va a encontrar cómo Juan retoma, de que ahorita se los comparto, ¿sí? Lo tengo aquí a la mano y nos dice eh, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 siguiente. Al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no pudo sofocarla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias. Y de nada. Entonces va a ser del Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Bien. ¿Alguna otra duda? Con toda confianza. ¿Todo claro? ¿Todo entendido o nada se entendió? Todo entendido. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Bien. Entonces decíamos, por la palabra, ¿sí? Dios nos habla por su Hijo, el verbo hecho carne. Dios nos habla por su verbo, palabra hecho lenguaje, ¿sí? Y bien, ahora vamos a tocar el punto de las etapas de la revelación divina. La revelación divina, mis hermanos, esta revelación que Dios hace de sí mismo a los hombres, pues esta se va afectuando por etapas a lo largo de muchos años. El documento que también hace rato nuestro hermano se los dejó, el profesor Fernando, y que anteriormente ya lo había compartido un servidor, la Dei Verbum, ¿sí? Vamos a encontrar precisamente este desglosamiento en base a la Sagrada Escritura. Y allí vamos a encontrar acerca de las etapas de la revelación divina. Bien, la preparación de la revelación evangélica, tener en cuenta que Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, es decir, por su palabra, da a los hombres pues este testimonio perenne de sí, ¿en quién? En las cosas creadas.
en las cosas creadas y queriéndolo, ¿sí? Abrir el camino de la salvación. Este camino de salvación sobrenatural, pues se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio, ¿sí? Después de su caída, alentó a ellos ¿a qué? A la esperanza de la salvación. Es decir, Dios, conociendo nuestra humanidad, nuestra fragilidad, no nos deja. Él nos da otra oportunidad, nos vuelve a levantar, nos vuelve a mirar, nos vuelve a motivar y vuelve a confiar en nosotros, ¿sí? Y bien, así de esta manera, recordemos que él en su tiempo eh, llamó también a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo al que llegó instruyéndolo, ¿sí? Por los patriarcas, por Moisés y por los profetas. ¿Para qué? Para que pudieran reconocerlo como Dios, como ese Dios único, como ese Dios vivo, como ese Dios verdadero, ¿sí? Asimismo, como Padre providente y justo juez, Él se muestra ante el pueblo de Israel y para que esperaran al Salvador prometido y de esta forma, a través de todos los siglos, fue preparando el camino del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Y bien, en Cristo tener en cuenta que toda esta revelación que Dios ha tenido a través desde el Antiguo Testamento por medio de los profetas, de los patriarcas, etcétera, ¿sí? ¿En quién viene a culminar esta revelación? En Cristo. Una vez que Dios ya ha hablado por medio de los profetas, ahora Dios quiere darse a conocer en persona. Es por eso que a través de Cristo, Dios se da a conocer a la humanidad. Lo dice Jesús, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Sí? Por lo tanto, en Cristo podemos ver al Padre. Es Él quien nos viene a anunciar el reino de los cielos. Por lo tanto, también en Él, en Cristo, culmina la revelación. Es decir, ya no habrá otra revelación. La revelación ya ha sido dada única y última vez en Cristo Jesús. Bien, aquí es donde muchos de nuestros hermanos protestantes y tanto judíos, pues ellos siguen en la espera de la revelación, siguen en la espera del Cristo. Bien, después de que Dios habló muchas veces, de muchas maneras por los profetas, últimamente en estos días pues nos habla por su Hijo. Pues envió a su Hijo, es decir, el Verbo eterno, que ilumina a todos los hombres. ¿Para qué? Para que vivan entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Jesucristo, pues, que es el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de salvación que el Padre le confía. ¿Sí? Por tanto, mis hermanos, Jesucristo es importante aquí ver al cual es ver al Padre, con su total presencia y manifestación personal, con palabras, obras, señales, milagros, prodigios, ¿sí? Todo esto es el reflejo del amor del Padre a la humanidad. ¿Sí? Con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, finalmente con el envío del Espíritu de verdad, pues se completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios, ¿sí? Con nosotros, ¿para qué? Para librarnos de las tinieblas del pecado, de la muerte y que en algún día, en algún momento, también nosotros podremos resucitar a la vida eterna. ¿Sí? Y bien, ahora, en base a la economía cristiana, por tanto, como es alianza nueva y definitiva, pues nunca cesará y no hay que esperar ya lo que decíamos, ya no hay que esperar ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de quién, de nuestro Señor. ¿Sí? Lo vamos a encontrar en Primera de Timoteo
capítulo 6, versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14. Dios se ha ido revelando, es decir, se ha ido quitando ese velo, develando, ¿sí? Poco a poco a lo largo de estas dos etapas. ¿Cuáles son estas dos etapas? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y bien, recordemos que Cristo en el Nuevo Testamento es la plenitud de la revelación. Es decir, todo lo que Dios ha querido comunicar a los hombres, lo ha hecho por todo, por completo y para siempre. ¿En quién? En Jesucristo. La economía cristiana, por ser esta alianza nueva y definitiva, pues nunca pasará, ¿sí? Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación. Hay que estar alertas ante quienes anuncian nuevas revelaciones. Ya no habrá verdades nuevas, pero los hombres sí iremos comprendiendo y profundizando, ¿sí? Mejor lo que Dios nos ha revelado. En este sentido decimos, mis hermanos, que la revelación es progresiva, es decir, poco a poco vamos conociendo mejor quién es Dios. Muchas verdades que estaban como en penumbra en el Antiguo Testamento, ahora las vemos más claras en el Nuevo Testamento, ¿sí? Nuestro conocimiento de la revelación eh, progresa desde luego los exégetas estudiosos de la escritura y los teólogos pues hacen avanzar la reflexión cristiana sobre Dios. En este sentido hay novedades en base a la teología, ¿sí? Bien ahora, mis hermanos, conocer también de la transmisión de la revelación. El testimonio vivo de los apóstoles que ellos, quienes han sido llamados a estar con el Maestro, a vivir con el Maestro, y que fueron enviados, ¿sí? Este testimonio vivo de los apóstoles es el punto de partida de la transmisión de la revelación cristiana, ¿sí? Los apóstoles y sus sucesores, heraldos del Evangelio, ¿sí? Como se nos dice en la Dei Verbum, dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro. ¿Para qué? Para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por ello, Cristo, Señor, en quien se consuma la revelación total, pues Dios sumo, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres que el Evangelio, comunicándolos, ¿sí? En esos dones divinos. Por lo tanto, mis hermanos, también este evangelio prometido antes por los profetas, pues lo completó él y lo promulgó con su propia boca como fuente de toda la verdad salvadora y de la redención, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante, lo cual fue realizando fielmente tanto por los apóstoles, que en la predicación oral ellos comunicaron con ejemplos e instituciones lo que habían recibido por la palabra, por la convivencia y por las obras del mismo Cristo. Habían aprendido por la inspiración del Espíritu Santo, como también por aquellos apóstoles y varones apostólicos que bajo la inspiración del mismo Espíritu, pues escribieron el mensaje de salvación, ¿sí? Y bien, hasta aquí vamos a dejarle para dar espacio a la siguiente materia que tendremos. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar. Adelante. Doctor, ¿hay alguien por allí?
No, no tengo duda. Ok. ¿Todo claro? Entonces, bueno, pues les agradezco, hermanos, por este espacio, por este momento, por esta oportunidad que nos damos y que permitimos que el Señor nos siga formando y dando a conocer su palabra, su mensaje. Y desde luego, una vez que seamos formados, pues poder también compartir en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en los grupos donde se encuentren, puedan ustedes compartir todo esto que han estado o que van a ir aprendiendo poco a poco. Entonces yo les agradezco mucho, les agradezco también su tiempo, su espacio, su esmero, su esfuerzo que están haciendo. Sé también que no es fácil allá en Estados Unidos por la cuestión de que pues la mayoría está trabajando y tienen que ingeniárselas para poder estar en estas clases. Bien, entonces los dejo, les agradezco mucho y con esto concluyo esta clase. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Los invito a permanecer para tomar la siguiente clase con el profesor Iván. Muchas gracias. Que pase buenas noches.